Autora de diversos artículos. Bienvenida, doctora. Se le cede el uso de la palabra y cuenta con 40 minutos para su ponencia. Muchas gracias. Buenas noches con todos ustedes. Especialmente agradecer la gentil invitación de Iter Criminis. Es la primera oportunidad que tengo la, la dicha de poder compartir experiencias con organizadores de la vecina casa de estudios de la mía, ¿no? De la Universidad Pontificia Católica del Perú. Y me da mucho gusto de que también existe el interés por el derecho penal, porque a veces se dice, no, católica no es penalista, pero no es así. Ahí también hay penalistas y buenos penalistas además. Entonces, el día de hoy, el tema que nos convoca a todos nosotros, sé que debemos estar cansados, resistan un poquito más. 40 minutos nada más. Les prometo que voy a tratar de ser corta, didáctica y precisa en lo que les diga, sin redundancia. Y el día de hoy el tema que nos convoca es la revisión de oficio de la prisión preventiva. Tuve oportunidad de escuchar a la ponente anterior, la doctora Raquel Imay, muy esclarecedora su ponencia y sobre todo ha sentado bases para el tema que yo voy a dictar, ¿no? De tal forma que van a haber temas en los cuales aspectos, ya no voy a redundar, no voy a hablar pues de las sentencias del Tribunal Constitucional, de las casaciones de la Corte Suprema, todo lo que ha antecedido a que exista hoy por hoy la norma modificada del decreto legislativo, por el decreto legislativo 1585 del 22 de diciembre de del año pasado. Cuando amaneció ese día, recuerdo, tengo un- una costumbre, bueno, o mala, no lo sé, pero amanezco leyendo El Peruano. Ayer a Vox Populi de que iban a haber cambios significativos a las normas penales, procesales penales y de ejecución penal. No conocía el alcance de estos cambios, pero sabía que en algún momento iba a pasar. Y precisamente en noviembre y diciembre, nuestro Código Penal se retumbó, ¿no? Nuestro Código. Disculpen, parece que ha habido alguna interrupción con la conexión de la doctora. Volveremos en breves momentos, intentaremos contactarnos con ella. Disculpen por las molestias. Hola, boxitos y boxitas. ¿Volvimos? ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, doctora, puede seguir con su ponencia. Listo. Les decía que se había cumplido en noviembre y diciembre del 2023 eso que decía un jurista alemán hace muchos años, von Jering, si no me equivoco, que decía una palabra de legislador y bibliotecas enteras se van a la basura. Y acá fue una palabra de legislador y códigos enteros a la basura, ¿no? Vamos a tener que renovar el código, los que no lo han hecho todavía. Hay opciones en el mercado, pero este decreto 1585 fue un remesón porque este decreto realmente trajo cambios en el sentido, porque quizás muchos de ustedes dirán, no, pero, hey, ¿qué sucede? Hay cambios que no eran necesarios, me dirán. Ya había jurisprudencia, habrían criterios, pero hay que diferenciar un poquito. Una cosa es la ley y otra cosa es la jurisprudencia. Por muy vinculante que la jurisprudencia pueda ser, finalmente hay siempre la posibilidad de apartamiento de esta. En cambio, en el caso de la ley, uno puede inaplicar vía control difuso porque contraviene la Constitución.
A diferencia de acuerdos plenarios, a diferencia de doctrina vinculante, a diferencia de jurisprudencia, que un juez puede decir lo aplico o no lo aplico. La ley nos vincula a todos, incluidos los jueces. Entonces, cuando se da el decreto legislativo 1585, ¿qué es lo que nosotros vemos inicialmente? Con ese decreto legislativo se busca y se tiene un objetivo clarísimo. Ahí tienen una imagen, ¿no? Y esta imagen, créanme, no es ajena a nuestra realidad. Ya la doctora Raquel Imay les ha mostrado las cifras crudas. Nuestros penales están hacinados. Y este hacinamiento no tiene miras de reducirse en el paso del tiempo, sino por el contrario, aumentar el hacinamiento. Porque la delincuencia crece y los penales no. Porque la delincuencia avanza, porque cada vez tenemos más procesados y sentenciados. Y no es tan fácil como cometer un delito, construir un penal o ampliar. Y hay penales que incluso están a su 200% de capacidad. Y viven así, como en la foto que ven ahí, llenos, aplastados, sin comida, sin las necesidades básicas cubiertas. Y aquí, perdón, no faltará quizás por ahí un Bukele o que me diga, pero doctor, es lo que se merecen por delincuentes. Bueno, el nivel de conversación aquí no va a ser ese, por si acaso. El preso es tan ser humano como el que está fuera. Y el preso preventivo, además, rige la presunción de inocencia y como regla de tratamiento, lo tengo que tratar como inocente. Y a un inocente, como regla, no lo mando preso. Entonces, la norma, en la medida que buscaba el deshacinamiento carcelario, tenía que hacerlo de alguna forma y presenta una serie de acciones, una serie de acciones a tomar en el plano concreto. Porque sí, sobre el discurso mucho se dice, no va a faltar cualquiera, le preguntan a cualquier penalista, ¿hay hacinamiento? Les va a decir que sí. Le preguntan al jefe del INPE, les va a decir que sí. Le preguntan a la presidenta del Poder Judicial, les va a decir que sí. Le preguntan al fiscal de la Nación y también les va a decir que sí. Esa es una realidad innegable. Estamos hacinados en los penales. El tema ahora y más concreto fue la pregunta que se hizo el legislador para emitir o antes de emitir el decreto legislativo 1585 fue ¿cómo lo logramos? Y estableció una serie de medidas. Primera medida, masificar el uso de la vigilancia electrónica personal. Todavía no entra en vigencia las modificaciones, pero la mira es masificar. Segunda medida, modificando el margen punitivo para que la conversión de la pena sea procedente en más casos, que ya más personas cumplan su pena en libertad haciendo trabajo comunitario, en lugar de llenar simplemente los penales, que es más productivo para la sociedad y para la persona misma sentenciada, que trabaje en la calle, a que en el penal lo mantengamos. Tercero, aumentando, modificando también el margen punitivo para que la suspensión de la ejecución de la pena se aplique a más casos, estableciendo, por ejemplo, la suspensión de la ejecución de la pena extraordinaria. ¿Quién iba a pensar que una persona sentenciada a 8 años se le pueda suspender la ejecución de la pena? Otra medida, modificando el margen punitivo para que la reserva del fallo condenatorio se aplique a más casos. También, ¿quién puede pensar que se le va a reservar el fallo a alguien que se le sentencia a 7 años? Sí, el 1585 lo permite. Y ya en el ámbito procesal penal, porque todas esas anteriores medidas son en el ámbito del Código Penal, vamos a tener el incremento de la prognosis de pena para la procedencia de la prisión preventiva, que si antes era 4 años, ahora es 5. Y este no es un incremento ocioso. Ustedes dirán, pero doctora, pues, ¿cuántos casos tienen penas más de 5 a más? Ninguno va a salir libre realmente. Es un engañamuchachos. Déjenme decirles que no. Acabo de tener en diciembre, fines de año, lo más reciente, una
audiencia de revisión de la prisión preventiva. ¿Y saben por qué le variaron? ¿Saben por qué declararon fundado? Porque la prognosis de pena no superaba los 5 años. Y era un caso de robo agravado. Porque cuando uno habla de prognosis de pena, no es la pena conminada, es la pena concreta que nosotros tenemos que saber sacar de acuerdo a Decreto Legislativo 1585 y Acuerdo Plenario 1/2023. Si no manejamos eso, estamos perdidos, ojo, ¿ah? Así que yo los invito a revisar muy bien esa norma, muy bien ese acuerdo plenario, para que puedan utilizarlo sabiamente. Y otra de las medidas, y es la que nos convoca el día de hoy, la vamos a dejar para el final, la que nos convoca, otra medida ya en el ámbito de ejecución penal, es la redención de la pena, a razón de uno por uno por trabajo y educación. Uno por uno. Un día de trabajo, un día de cárcel. Prácticamente saldrías a la mitad de condena, si se podría decir. Pero más allá de eso, acumular. Ahora, por un día de trabajo, puedes acumular 2 días de cárcel. Eran los días R. Ripley, me acuerdo. Recuerdo cuando salió la norma, hice un video en TikTok. Los que no me sigan, síganme, por favor, terminando la conferencia. Y hablé de esta modificatoria, que era un feliz Navidad para todos. Un feliz Navidad para todos porque trajo modificaciones sustanciales. Y finalmente, más rebaja de pena en delitos contra el patrimonio, que son los delitos de mayor incidencia en nuestro país. El delito de robo agravado, el delito de hurto. Todos esos delitos tienen alta incidencia porque guardan relación con la necesidad económica que viven las personas. Nuestras cárceles son trituradoras de gente pobre. Y finalmente, una medida de la cual vamos a hablar el día de hoy es la revisión de oficio de la prisión preventiva. Esta revisión de oficio de la prisión preventiva, y viene concatenado con que nuestras cárceles sean trituradoras de carne de gente pobre, viene que hoy justo le comentaba a un colega y le decía, voy a exponer en la noche sobre la revisión de oficio. A ver, Charito, me dijo, y te quiero preguntar con sinceridad, Charito, me dijo. A ver, pregúntame, le dije. ¿Qué opinas tú de esa norma? Ojo, no me expliques la razón, el espíritu de la norma teleológicamente, no. Quiero saber tu opinión, porque desde mi punto de vista, ojo, un abogado privado, valga ser la aclaración, desde mi punto de vista, ¿para qué revisión de oficio si es que el abogado puede solicitar la cesación? Me dice. O sea, ¿qué sentido tiene? Por gusto, me dice. Yo lo miré a los ojos y le dije, es que no todos tienen abogado particular. Y esa es una realidad que a veces se desconoce. Y lo descoloqué y me dijo, ah, tienes razón, me dijo. Y es que es verdad, la defensa pública, para la cual yo me honro en trabajar desde hace casi 8 años ya, la defensa pública debe hacer el estudio jurídico más grande del Perú, porque asumimos la defensa de la mayoría de procesados. Aquella persona que nadie quiere defender, ahí estamos nosotros. Aquella persona que no tiene recursos, ahí estamos nosotros. Aquella persona que no toma conocimiento, que tiene un proceso porque no modificó su domicilio en RENIEC, allí estamos nosotros. Y para ellos, ellos que no tienen abogado, va a ser esta medida de revisión de oficio de la prisión preventiva muy sana y saludable. Eso es lo primero y es mi opinión. Para mí sí es necesaria esa norma. Porque me dirán, ya había criterio jurisprudencial, la Sala Penal Nacional ya había dicho, el Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí, pues la jurisprudencia. Pero ahora nos lo dice la ley y lo manda y exige de manera textual. Entonces, esa medida de determinar la revisión periódica de la prisión preventiva de oficio es una medida saludable para el deshacinamiento carcelario. Mi patrocinada pasó Año Nuevo con su mamá en su casa, porque no era necesario mantenerla presa. La pena no iba a superar los 5 años. Y saben, la sentenciaron ayer. Le pusieron 3 años de pena convertida. ¿Para qué la mantuvimos presa? Y es que de cara al análisis post factum de la prisión preventiva, debemos ver qué es lo que resulta, qué
tantas absoluciones post prisión preventiva existen y qué tantas penas menores de carácter no efectivo existen post prisión preventiva. Esos son dos datos que valdría la pena hacer un estudio y analizar. Ahora sí, pues pasemos al tema específico, pasemos a la revisión de oficio de la prisión preventiva de manera concreta. ¿Cuándo se va a dar? Cada 6 meses. ¿Y desde cuándo empezamos a contar esos 6 meses? Porque yo acá ya les quiero explicar cosas más prácticas, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio práctico, ¿no? Doctora, tengo un cliente, tengo un familiar a quien le dictaron prisión preventiva en octubre del año pasado. Y después de eso no ha habido ningún pedido de cesación, ni se ha analizado nuevamente el tema de la prisión preventiva. Contemos el plazo entonces. Si fue en octubre, pensemos, estamos ahorita 24, se le dictó el 20 de octubre. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. En abril, cumplidos 6 meses, se tendrá que señalar audiencia de revisión de oficio de la prisión preventiva. Si es que le han dictado una prisión preventiva superior a los 6 meses. Por si le han dictado menos, no, pues ya no hay forma, ¿no? Un imposible material. Segundo, pero ¿qué pasa si esta prisión preventiva, imaginemos que estamos en un caso complejo o en un caso de criminalidad organizada, en el cual la prisión preventiva, el plazo máximo de duración, no son 9 meses, sino son 18 o son 36 en el plazo inicial nada más. No estamos hablando de la prolongación todavía. Entonces, allí puede ser que en algún momento el abogado defensor haya solicitado una cesación de la prisión preventiva. Le dictaron en julio del año pasado la prisión preventiva y el cese lo presentó en noviembre. Y dirán, pero doctora, si lo presentó en julio, más 6 meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, ya revisión, doctora, revisión. No, la norma nos da otro supuesto. Si es que se ha debatido su cesación, la fecha del cómputo de los 6 meses será a partir de la fecha en que se debatió el cese. En este caso que les presento, se debatió el cese en noviembre. Entonces yo recién en noviembre voy a empezar a contar diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, para poder hacer una revisión de oficio. Eso es lo primero que tenemos que tener claro, el tema de las fechas. 6 meses es la clave. Si no ha habido otro debate después de que se ejecutó la prisión preventiva, porque es otro tema, ustedes miran, y se puede pedir revisión de oficio si es que está en carácter de fugitivo, fundada la prisión preventiva, pero no está capturado. ¿Se puede revisar de oficio? No, no se puede revisar de oficio. Porque la norma nos dice desde el inicio de la ejecución de la prisión preventiva. No nos dice desde el dictado de la prisión preventiva. Ojo con eso. O nos dice desde la última audiencia en la que se hubiera discutido la cesación. Dos supuestos distintos que hay que saber contabilizar los 6 meses. ¿Correcto? ¿Quedó claro ese punto? Hasta ese punto, ¿alguna pregunta, algún cuestionamiento? Vamos a ver. ¿Todo bien? ¿Sí? Listo. Manito arriba si están de acuerdo y continuamos. Ahora vamos a ver qué analizamos en una revisión de oficio de prisión preventiva. Porque la vez pasada que tuve mi primera audiencia de revisión de oficio, y déjenme decirles que yo sí les hablo desde la experiencia. A veces es muy bonito hablar desde todo lo que uno ha estudiado, pero si no aplicamos eso que estudiamos, seguimos teorizando. Y el penalista, sobre todo, no se puede dar el lujo de teorizar nada más. Es un lujo muy caro, porque te aleja de la realidad. ¿Se imaginan ustedes exponer siempre de beneficios penitenciarios y no sé, trabajar en tu día a día para la SUNAFIL? Digo, bien difícil de que te pueda hablar con la realidad. Mi realidad, mi día a día,
es ver casos penales. Y desde ahí les hablo. Quizás otros desde otra experiencia penal también, desde el ámbito privado o como jueces o como fiscales, tendrán otra visión relevante, importante y válida también. Pero yo les hablo desde mi experiencia. Entonces, en esa primera audiencia, revisión de oficio en la cual participé, que ya ha sido solo la primera, ya he tenido más, en esta primera audiencia, la misma jueza estaba, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos en la audiencia? Bueno, ¿qué se analiza? Y la jueza lo puso en conocimiento para los sujetos procesales. Para empezar, esta jueza señaló pues de oficio la audiencia. Nadie se la pidió. Nadie le dijo, jueza, se cumplieron 6 meses, haz mi audiencia. Nadie. La jueza, siguiendo una buena práctica, me parece a mí, seguramente tiene su contabilización de personas con prisión preventiva a quienes les corresponde realizar una revisión de oficio. Porque se puede tener eso, hacer un cuadro Excel, tener una pizarrita en la cual cada vez que dicte una prisión preventiva fundada, le ponga fecha de inicio y fin y cuándo cumplen los 6 meses. Y una alerta, ¿no? Para que me diga, hoy se cumplen 6 meses, señala tu fecha de audiencia un día antes. Buena práctica. Y en esa audiencia lo que se verifica es la subsistencia de los motivos que determinaron la imposición de la prisión preventiva. ¿Subsisten o no? ¿O se han debilitado con el tiempo o se han incrementado con el tiempo? Y se tiene que ver específicamente los elementos de convicción recabados con posterioridad a la audiencia que inciden en la vigencia y los presupuestos materiales de la prisión preventiva. La doctora que me ha antecedido ya les habló de los presupuestos materiales, graves y fundados elementos de convicción, prognosis de pena superior a 4 años de pena privativa, 5 años, perdón, modificatoria, 5 años de pena privativa de libertad, peligro procesal, proporcionalidad de la medida. Si es que algo varió, es el momento procesal de hacerlo notar. Si es que algo ha cambiado, ese algo se tiene que hacer notar. Y la idea, según la progresividad de la investigación, es que el fiscal, llegado a ese momento, ya tendría que haber avanzado mucho más en su investigación. Pero la defensa, por su parte, de cara a esta audiencia, puede también haber aportado actos de investigación. También puede haberse modificado la norma, como sucedió con el 1585, y elevar la prognosis de pena, y que un caso no correspondía, ahora sí corresponde, ¿no? Sí corresponde dar libertad, como el caso que yo les comento, ¿no? De esta señorita de robo agravado, con responsabilidad restringida, tentativa, arma de juguete y posible conclusión anticipada, porque todo eso se analiza en prognosis de pena. Y habían graves y fundados, sí, por algo la estaban acusando. El peligro procesal subsistía, por supuesto. No tenía trabajo, no tenía casa, no tenía hijos, nada. Pero la prognosis de pena había variado. Entonces, cuando cambia algo, y eso es lo que se va a analizar, ese algo que cambia son algunos de los presupuestos materiales, y no solamente los graves y fundados elementos de convicción, porque a veces se piensa que el cambio tiene que incidir solo en eso, no, en cualquiera de los presupuestos materiales. Y allí va a corresponder que se analice y se debate en audiencia. ¿Y cómo hacemos para llegar a esta audiencia? ¿Hay que presentar un escrito? No. El juez de oficio señala audiencia cumplido el plazo de los 6 meses. Y ustedes me dirán, pero si es que ha habido un cambio, ¿no sería mejor que el abogado presente, ya que tiene los argumentos fuertes para pedir un cambio, para que en la revisión de oficio funcione? Hey, abogado, si tienes argumentos, mejor presenta un cese. No esperes los 6 meses. El cese de la prisión preventiva lo puedes presentar al día siguiente de que tienes tu nuevo argumento. No esperes que te fijen audiencia de revisión de prisión preventiva. Sé más proactivo y presenta tu solicitud tú mismo. No esperes que hayan cambios al respecto. No esperes que se cumplan los 6 meses. Diferente es el caso cuando estamos todavía en veremos y se cumplen los 6 meses y la jueza cita audiencia.
Porque el cese se solicita y se supone que en 48 horas te señalen audiencia. Y si tú tienes argumentos como abogado, requiere un cese de prisión preventiva. La revisión de oficio está dirigida a aquellos que no tienen abogado, pues. Aquellos que no tienen defensa y que el juez igual tiene el deber de revisión, que son bastantes, que son muchos, más de los que ustedes se crean y puedan imaginar. ¿Cuántas veces hemos ido a hacer campaña a los penales, la defensa pública, y encontramos tantísima gente sin defensa? Porque en papel siguen teniendo abogado, porque el abogado particular no tuvo la ética, la responsabilidad de renunciar al patrocinio, no presenta su escrito. Y en papel sigue teniendo abogado, y en papel no se convoca a la defensa pública, pues, sino hasta la fecha de revisión de oficio. ¿Ven que sí es necesario? Para aquellos detractores, yo soy una firme defensora de la revisión de oficio de la prisión preventiva, porque vivo la realidad día a día, la realidad de las personas pobres que no tienen abogado, la realidad de estas personas que quizás al comienzo un abogado se acercó a ver su caso en la comisaría y nunca más apareció. Pero bueno, como no ha renunciado al patrocinio, pues formalmente tiene defensa y no hay que convocar a defensa pública. Y se le genera un gran daño a este imputado. Entonces, no hay que presentar escrito. Si presentas escrito, es porque tienes argumentos. Y si tienes argumentos, mejor vete a un cese. Seguimos. ¿Qué tipo de audiencia es esta de revisión de oficio? Lo primero es una audiencia virtual. No va a ser audiencia presencial, no van a tener que concurrir abogados, fiscales, imputados presencialmente, ¿no? La convocatoria es a una audiencia virtual. Segundo, es una audiencia de carácter inaplazable. ¿Qué significa que sea inaplazable? Si ustedes revisen el artículo 85, numeral 1 del Código Procesal Penal, van a poder verificar que hay un listado específico de audiencias inaplazables. En este artículo 85 del Código Procesal Penal vamos a ver que no existen muchas audiencias de carácter inaplazables, que las audiencias de carácter inaplazable son contaditas con los dedos. ¿Y por qué? Porque las audiencias de carácter inaplazable son aquellas en las cuales sí o sí se van a llevar a cabo, si están emplazados correctamente todos los sujetos procesales, aunque no se presente el abogado particular. Y si no se presenta, se le subroga por defensa pública las audiencias de carácter inaplazable. Y no son muchas, como les digo, solamente es la de prisión preventiva, la audiencia de sobreseimiento, la de control de acusación, la de juicio oral, la de proceso, la incoación de proceso inmediato y la de juicio inmediato. Y paramos de contar. No hay más audiencias inaplazables. Ahora se le ha sumado a esta lista la audiencia de cesación, perdón, la audiencia de revisión de oficio de la prisión preventiva. ¿Qué pasaría si no es una audiencia inaplazable? El imputado tiene a su abogado particular, lo emplazamos, no se presente injustificadamente. Tendría que aplicar el numeral 2 del artículo 85, que nos dice que cuando no es audiencia de carácter inaplazable, se le da 24 horas al imputado para que señale nueva defensa. Y recién, si es que ahí no lo hace, se le nombra defensor público reprogramando la audiencia por única vez. En ese sentido, esta audiencia sí tiene el carácter de inaplazable. Ahora vamos a ver con la concurrencia de quién se tiene que llevar a cabo la audiencia. Sí o sí, con concurrencia obligatoria del Ministerio Público, con conocimiento del imputado y de su abogado defensor. Acá la norma, no lo sé hasta qué punto, si es que es una audiencia de carácter inaplazable, va a significar que siempre va a haber un abogado defensor, pero no necesariamente el imputado tendrá que ser conectado a la audiencia. Y es cierto, basta que se le ponga en conocimiento. En mi caso, por ejemplo, la audiencia que tuve, la primera audiencia, revisión de oficio de la prisión preventiva, lo que se hizo fue notificar al penal, pero por la premura no pudo haber traslado. Entonces, como lo que se debatió realmente fue un tema técnico, yo dije, hey, debatamos fiscal y abogado, no hay problema. Tenía conocimiento de la audiencia muy patrocinada, pero no estuvo presente. Es válido también, es válido. Así que en esta audiencia virtual inaplazable,
bastará que se le ponga en conocimiento, no que de verdad esté presente en la audiencia, pero sí tiene que estar juez, fiscal y abogado, ya sea defensor privado o defensor público, ante la ausencia injustificada de este. ¿Cómo se lleva a cabo la audiencia? La audiencia va a empezar como toda audiencia, de conformidad al artículo 8 del Código Procesal Penal, con la acreditación de los sujetos procesales. Concluido la acreditación, se van a verificar cargos de notificación, que es algo muy básico también, para verificar si se ha emplazado correctamente al abogado particular de hacerlo y al imputado. No llegó a particular, entra la defensa pública, que siempre está en el banco de suplentes. Y en el siguiente orden van a empezar a hablar. Primero va a hablar el fiscal y dirá, ¿hay razones o no para variar la medida? Si dice que no, que es lo que normalmente va a pasar, va a tener que sustentarlo. Luego le van a correr traslado a la defensa, quien tendrá que dar sus razones y puede haber un debate, ¿no? Una ida y una vuelta, réplica y dúplica, y se cierra. Concluido el debate, hará uso de la palabra el imputado de estar presente. Si no, ahí concluye. La jueza, como siempre, podrá hacer quizás alguna pregunta aclaratoria a los sujetos procesales, fiscal o defensa, y finalmente dará por concluido el debate y señalará su resolución en audiencia o podrá diferirla hasta por 72 horas, la cual será notificada vía casilla electrónica. En el caso que yo participé, la jueza, por ejemplo, difirió su rescisión. No resolvió en audiencia. Dijo, voy a resolver dentro del plazo de ley y voy a notificar. Como no se ha resuelto, no se corre traslado de decisión, se cierra el audio-video y se espera la notificación. Una vez notificada la resolución, se puede apelar. Y el plazo para poder apelar lo que la jueza decida, fundada o infundada la revisión de oficio, va a ser de 3 días, que es el plazo común que se tiene en casos de prisiones preventivas. Pero el hecho de que el fiscal, por ejemplo, apele una resolución fundada, no es inmediata. No importa si es que el fiscal apela o no apela. En cambio, en una audiencia de revisión de oficio de la prisión preventiva, si es que la fiscal o el fiscal apela de la decisión, no va a excarcelarse a la persona. Recién se le puede excarcelar si es que la sala superior confirma la medida. Eso es una modificatoria importante, que es una modificación porque se regula de manera distinta al cese. Entonces, ¿cómo concluimos? Que cuando se declara fundada de oficio una revisión de prisión preventiva, no va a haber excarcelación inmediata. En el caso que yo estuve, la jueza sí dispuso excarcelación inmediata en su resolución, sin esperar la apelación. Mi patrocinada salió libre, felizmente la fiscal no apeló, pero se hubiese complicado, ¿no? Hay que conocer bien la norma. Pero bueno, es lo que sucede a veces con las normas nuevas, ¿no? Como que se nos hace un poquito difícil la aplicación hasta que le agarremos práctica. Entonces, nosotros lo que tenemos, y ya como un resumen ejecutivo, es que la revisión de oficio de la prisión preventiva se hace cada 6 meses, contando los plazos, ya saben, desde que se ejecuta la medida o desde el último debate de un cese, que analizamos ¿sí? Vigencia de presupuestos que dieron origen a su convocatoria de oficio del juez, no es necesario escrito, y llevada a cabo la audiencia. Si se impugna, el fiscal apela, se va a impedir la excarcelación. Entonces, esas son las ideas fuerzas en torno a la revisión de oficio de la prisión preventiva. Ahora, ¿se está cumpliendo en la realidad? Yo he tenido 3 audiencias de revisión de oficio desde que ha entrado en vigencia la norma. No tengo más presos preventivos, así que no podría decirles
si es que está fallando en otros casos. O si es que en mi caso, yo particularmente he tenido jueces diligentes, no lo sé. Quizás ustedes en su expertise me podrán decir, y ahora me animan también a hacerle la pregunta a mis colegas defensores, a preguntarles cuántas audiencias de revisión de oficio de prisión preventiva ya tuvieron. Porque algunos también, por ejemplo, no han faltado algunos abogados y no hay modelo porque es revisión de oficio, el juez lo cita, el juez señala. El juez no va a señalar, no va a establecer, no va a esperar que el abogado presente un escrito, sino por el contrario, el juez, a iniciativa propia, tiene el deber de hacerlo, tiene el deber de señalar. Y sería importante también que como abogados, los que son defensores públicos, tengamos, así como buena práctica de los jueces tengan ese cuadrito de vencimientos, también lo tengamos nosotros, ¿no? Y que podamos evaluar el cumplimiento de esta norma. La revisión de oficio de prisión preventiva, veremos con el paso del tiempo qué tan eficaz ha sido esta norma, o si simplemente queda para los jueces como letra muerta. No se ha establecido en la norma si hay alguna sanción por no hacer esta revisión. Debo entender entonces que simplemente será un tema disciplinario de ser el caso si se presenta alguna queja. Pero más allá de eso, tenemos que ser conscientes que la prisión preventiva, como medida más gravosa personal que establece nuestro Código Procesal Penal, debe dejar de estar siendo mal utilizada. De que los jueces, los fiscales y los defensores tenemos que hacer un trabajo óptimo en el rol que cada uno cumple, para que ante un requerimiento de prisión preventiva venga verdaderamente fundamentado y se haga un verdadero debate con la preparación de un abogado. Y el juez, quien es el que va a decidir al final, tenga los mejores insumos para poder resolver. El juez no puede sustituir al fiscal. El fiscal no puede obligar al juez, ni tampoco extremados buenos argumentos y con un nulo debate por parte de la fiscalía por falta de preparación, no pueden hacer que la balanza se incline hacia lo que no corresponde. Considero que las prisiones preventivas y las revisiones o apelaciones o cesaciones, cuestionamientos a estas, va a partir de la base de que todos los sujetos procesales intervinientes en este tipo de audiencias hagamos bien nuestro trabajo. Yo agradezco que estén aquí presentes hoy día 76 participantes en esta conferencia, siendo casi ya las 9 de la noche, un miércoles mitad de semana, cansados pero queriendo aprender. Y eso dice mucho de ustedes, porque el día que ustedes como abogados no aprendan algún día, son menos abogados. Entonces, yo quedo atenta ahora a las preguntas que se puedan formular. Les agradezco la atención prestada a mi persona y una vez más el agradecimiento a Itercrímenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Rosaria Palacios. De parte de la Asociación Civil Intercriminis, le agradecemos por su excelente ponencia que ha efectuado ahora. Ahora formularemos las preguntas planteadas por el público. Tenemos una pregunta de Angelo. Doctora, si primero dieron detención preliminar por 15 días y después fundaron la prisión preventiva, ¿desde cuándo se cuenta para la revisión de oficio? Doctora, está silenciada. Ángelo, se empieza a contar a partir de la ejecución de la prisión preventiva. Esto es, no vamos a contar los 15 días de preliminar, ¿ok? Ni 15, ni 10, ni 7, ni 48 horas que normalmente una persona está presa antes de la prisión preventiva. Contamos a partir de la fecha 1 que se ejecuta, ¿ok? Muchas gracias por absolver esa duda. Yanel tiene también una pregunta. Yanel pregunta,
¿Existen casos específicos en los que la revisión periódica de oficio haya llevado a la liberación anticipada o a cambios significativos en las condiciones de la detención preventiva? Claro, claro que sí. Yo les comentaba el caso que tuve. En diciembre tuve la primera audiencia de revisión de oficio. Esta señorita le habían dictado prisión preventiva por 9 meses y su prisión preventiva debe vencer recién ahora en marzo. En marzo le tocaba el vencimiento. Y entonces en diciembre la jueza se cumplieron los 6 meses, señaló audiencia, hubo debate, declaró fundada y salió en libertad. Entonces ha habido un cambio. Si lo normal, lo que normal hubiese sido es que siga presa hasta... Sí, sí, sí significa un cambio, porque significa libertad. Muchas gracias, doctora. Asimismo, César tiene una pregunta. Indica, ¿podría repetir las dos opciones que suceden cuando se apela, tanto por parte de la defensa como por parte del Ministerio Público? Ah, claro, en el tema de la apelación de la revisión de oficio, significa que si es que, por ejemplo, el juez dice fundada revisión de oficio y el fiscal apela, no se va a poder excarcelar a la persona, no va a salir libre hasta que se resuelva la apelación de manera favorable. En cambio, si es que la defensa apela, será porque se ha declarado infundado, así que no va a haber tampoco cambio, sigue presa la persona. A diferencia de otros casos que cuando se dicta libertad, cuando se dicta un sobreseimiento, cuando se dicta un cese de prisión, la libertad se ejecuta de inmediato. En este caso se cambia esa regla. Por eso es importante que la conozcamos. Muy bien, doctora. Adolfo también pregunta, doctora, ¿y realmente estas modificaciones a la norma van a lograr disminuir el hacinamiento carcelario? ¿Cuál es su proyección? Bueno, yo pienso que un grueso de la población penitenciaria va a salir gracias a los grilletes electrónicos. Si es que esto de verdad se aplica y no hacemos el esperar y esperar y esperar que existan grilletes. Para todos, no solo para los que tienen dinero, ¿eh? Eso es uno. Porque para los que tienen dinero ya hay grilletes. Dos, respecto a las medidas, por ejemplo, de lo que es la suspensión extraordinaria de la pena suspendida, ¿no? Extraordinaria, penas hasta 8 años, va a lograr que ya mucha gente no vaya presa. Respecto a la reserva de fallo, bueno, eso no cambia el tema del hacinamiento. Respecto a la conversión de penas sin grillete, también va a lograr ese hacinamiento. Y respecto a prisión preventiva, aumentando también. No sé si de verdad tenga una efectividad tal de que los penales van a lograr a niveles totalmente amigables, no lo creo, pero sí se va a reducir. Yo pienso que sí. Por lo menos en mi caso, de los casos que hasta ahora he visto, muchas personas que en otras circunstancias, antes de este decreto legislativo, no había forma de que estén libres, ahora lo están. Muchas gracias, doctora. José Carlos pregunta, doctora, referente a la apelación y la no excarcelación, si la prognosis ya no da para prisión preventiva, ¿por qué esperar a que lo diga la sala? Porque puede ser que precisamente la jueza no coincida en el criterio numérico que es hecho de prognosis y por eso ha declarado infundado. Y por eso hay que esperar que la sala corrija ese criterio. Y la ley dice, si apela, no sale. Esa es la regla. Muchísimas gracias, doctora. Alicia H. pregunta, doctora, se apeló la prisión preventiva y declararon infundada. ¿Desde qué fecha se contabilizan los 6 meses para la revisión de oficio? Vamos a contabilizar desde que se empiece a ejecutar. Así la apelación haya durado 2, 3, 4 meses. Desde que se empiece a ejecutar. Muchas gracias por absolver esa duda. Asimismo, Stephanie Roca pregunta, para que haya efectividad sobre los grilletes, ¿no debería haber una mayor inversión económica por parte del Estado y o Poder Judicial para el sector penitenciario? Es que claro, los grilletes, la norma está ahí ya. Y con la norma se puede abrir los penales a muchas personas. Pero el tema es que falta dinero para tener los grilletes, para manejarlos, para darle el tratamiento, la efectividad.
Porque, por ejemplo, se ponen grilletes por montones, ¿y qué pasa si es que hay una vulneración al grillete? Se lo quieren quitar, lo quieren romper, lo quieren alterar. La autoridad policial va a tener que ir a evitar que se fugue. Y eso también son recursos. Entonces, no es solamente comprar el grillete y ya, ahí no acaba. Hay más trabajo pues, hay que hacer. Entonces, sí, la inversión que se necesita es una inversión alta. Muchísimas gracias, doctora. Em, Adolfo tiene una última pregunta y con esto cerramos. Doctora, ¿esto ayudaría a disminuir la corrupción dentro de los establecimientos penitenciarios referente a los cuadernos de beneficios? Me da mucha pena reconocerlo, ¿no? Porque yo también he sido servidora del Instituto Nacional Penitenciario. Pero un mal endémico, además del hacinamiento, es la corrupción en los penales. Y el armar cuaderno, y a veces me dice, ¿por qué no arma cuaderno? Porque no tengo plata, me dicen, cuando hemos ido a hacer campaña. No tenemos dinero, en todos lados nos cobran. Hasta un informe social, psicológico, jurídico cuesta. ¿Y qué tendrá que pasar para que haya ese cambio? Bueno, bajará un poco también ese índice, pero como también ha habido cambios en torno a lo que son beneficios penitenciarios, por ahí se puede hacer su agosto. Muchísimas gracias, doctora. Nuevamente le agradecemos por habernos acompañado el día de hoy y por habernos compartido sus amplios conocimientos respecto al tema. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les agradezco la invitación a Iter Criminis y a todo el público que aquí me ha estado escuchando. Y bueno, espero que me puedan seguir en mis redes sociales. Me encuentran como Charito Palacios en TikTok. Ahí cuelgo videos cortos acerca de temas de derecho penal y procesal penal. Los invito a seguirme y a poder seguir en contacto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, habiendo llegado ya al final, nuevamente agradecemos por su gentil participación a todos los ponentes por habernos acompañado en esta tercera fecha del evento virtual y de igual manera, nuestro más sincero agradecimiento hacia los y las asistentes por habernos acompañado y participado en esta tercera fecha. Asimismo, les informamos que contamos con fecha y hora para la reprogramación del Dr. Sotomayor para el día de mañana jueves a las 6 p.m. hasta las 7:10 p.m. aproximadamente, quien expondrá el tema de redención de pena por el trabajo y el estudio. Igualmente les estaremos enviando el link de Zoom a través del correo. Sin otro particular, nos despedimos, no sin antes invitarlos e invitarlas a seguirnos en nuestras redes sociales y a Facebook e Instagram como Asociación Civil Intercrímenes. Y no se olviden de unirse al link de nuestro canal de difusión para tener información actualizada de los eventos y talleres, jurisprudencia y episodios de podcast que estaremos realizando. Muy buenas noches. Hola, boxitos y boxitas. Estamos aquí para realizar un rápido vistazo de los episodios que hemos lanzado este año desde Vox Criminalis. Así es, no podemos creer lo rápido que ha pasado el tiempo desde que abrimos nuestro podcast en septiembre. Viaje inolvidable. Y también queremos encarecidamente agradecerles por acompañarnos. Hemos explorado una gran variedad de temas dentro del derecho penal, como el episodio que grabamos con la doctora Calvo, en el cual conocimos la importancia del derecho penal, el
el episodio con el doctor Domingo Pérez sobre las funciones de un fiscal, el episodio con el doctor Sergio Rodríguez acerca del tema del delito de lavado de activos o el episodio sobre el derecho procesal penal con el doctor Víctor Cubas. Y no solamente nos hemos centrado en aspectos legales, sino que también hemos abordado historias humanas detrás de cada profesional a través de nuestra sección Mi primera experiencia como practicante en Derecho Penal. Asimismo, también tenemos episodios que ayudan a quienes nos escuchan a comprender el derecho penal junto con otras áreas. Tal es el caso del episodio donde hablamos acerca de cómo funciona un penal de mujeres. Asimismo, también tenemos otro episodio donde mencionamos el tema del derecho penal y también el tema de criminalística con la doctora Carolina Rodríguez. Y por último, pero no menos importante, también hablamos acerca del tema del derecho penal